El día de hoy vamos a hablar sobre los diferentes tipos de diseños de investigación. Primeramente, es importante que sepamos cuáles son los tipos de diseño de investigación y que existen experimentales y no experimentales. ¿Sí me escuchan bien? Sí, 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 excelente. doctora. Ok, muy bien. Primero tenemos que saber qué es un diseño de experimentación. Un diseño ¿qué es un diseño de investigación? Bueno, Wentz en el 2014, junto con otros autores como Sampieri en el 2013, nos dicen que el término diseño se refiere al plano de estrategia concebida para obtener la información con el fin de responder al planteamiento o a un problema. También esto establece que se debe hacer para alcanzar objetivos de un estudio y contestar los interrogantes de un conocimiento que se ha planteado. Bueno, como les había comentado, tenemos experimentales y no experimentales de los diseños de investigación. En los tipos de los experimentales, que son los que yo les voy a hablar primeramente, tenemos que hay que son de tipo específicos para un enfoque cuantitativo y estos pueden representarse de tres maneras diferentes. Los preexperimentos, experimentos puros o bien llamados experimentos verdaderos y los cuasi experimentos. Estos son los en los que nos vamos a enfocar en la primera parte de la exposición y los demás serían los no experimentales que más tarde les hablaré. Muy bien, primeramente tenemos que especificar qué es un experimento. Quiere decir que es la toma de acciones para observar, medir algunas consecuencias de algo que nos estemos planteando. Y se utiliza para reducir las relaciones causales y también para manipulación intencional de algunas acciones. Y esto puede ser por variables ya sean independientes y para analizar sus posibles efectos, que estas van a ser las variables dependientes. También se analiza una o más variables dependientes y variables independientes o variables dependientes. Bueno, los diseños de experimentos diferentes características, como el grado de otras ocasiones sirven como para estudios exploratorios y más adelante. Otras de las cosas que nos ayudan los diseños preexperimentales en el estudio con una sola medición. Aquí solo un grupo de unidades de prueba se exponen al tratamiento y luego se toma una sola medición en la variable dependiente. No hay grupos de comparación y no hay referencia previa al nivel que tenía el grupo con una variable dependiente. Bueno, en los diseños preexperimentales puede haber una prueba previa y en un solo grupo prueba, posprueba y con un solo grupo en el que se está enfocando el estudio. Un grupo de pruebas se mide 2 veces, antes y después del tratamiento. Esto para poder observar si hay alguna distinción o algún cambio durante el experimento. En este tipo de diseño no hay grupo de control y se pueden actuar varias fuentes de invalidación interna y también se pueden utilizar como ensayos de otros para obtener un mayor poder de control. Bueno, también se va a tener un grupo. Existen dos grupos, el grupo experimental que está expuesto al tratamiento y el grupo control. ¿Esto qué quiere decir? Por ejemplo, si a un grupo de personas que se están estudiando se les otorga un medicamento, vamos a estar viendo durante el experimento si hay algún cambio, mientras que el control no se le administra nada para poder estar viendo si hay alguna variación. Se hacen mediciones en ambos grupos, pero solo después de haber terminado el tratamiento.
Tenemos también que existen los experimentos verdaderos. O bien también llamados experimentos puros. Bueno, una de las primeras características es que logran el control y la validez interna utilizando grupos de comparación y equivalencia de los grupos. O bien, el investigador ejerce un alto grado de control y programa los tratamientos, cuándo se van a estar tomando las mediciones y sobre qué tiempo se van a estar realizando dichas mediciones. ¿Alguien de la audiencia me puede decir? Diseños experimentales verdaderos. Caro, una pregunta. ¿Me escuchan? Mande. ¿Alguien de la audiencia me puede Que decir? aquí en el salón casi no escuchamos porque la computadora no la tengo. Ok, en Tengo presentación. 2 computadoras. Ok. De la audiencia virtual, ¿alguien me puede decir a qué se refiere la validez interna del estudio? A ver, vamos a ver a quién tenemos. Beatriz, ¿me puedes decir, Betty, a qué se refiere la validez interna de un estudio de investigación? Doctora, una disculpa, alcancé a escuchar que me nombró. Lo que pasa es que tengo un problema de una fuga de agua y acaba de venir el señor, entonces por eso me salí un momento. Ok. Pero Valeria. ya aquí estoy de regreso. Bueno, ok. Betty. Ahorita estaban hablando acerca de que un experimento, un experimental verdadero, tiene que tener, lograr el control y validez interna. Y la pregunta es, ¿te acuerdas de qué hablamos, a qué se refería la validez interna? ¿A qué se refiere o qué es la validez interna en un trabajo de investigación? Ya lo habíamos dicho en alguna otra sesión, que dividíamos en validez interna y validez externa. ¿O quién se acuerda? La pregunta y Validez interna. Estefanía, ¿a qué se refiere la validez interna? Si no se acuerdan, no pasa nada, solamente quiero ver, ya lo habíamos mencionado en alguna sesión. ¿No? Para que entiendan de qué está hablando el ponente. Era como que... ¿Qué es la validez interna? Era lo que... Era cuando se excluían las explicaciones de los resultados. Bueno, algo así tenía la idea. Era cuando teníamos nuestra hipótesis o nuestro problema y no nos íbamos a desviar. No. La validez interna es la metodología de investigación. El problema. ¿Ok? La validez interna es la metodología que se va a utilizar para cualquier diseño de investigación. ¿Ok? Y la validez externa se refiere a que si ese estudio puede ser reproducible en otra población semejante a la que se realizó el estudio. ¿Ok? Entonces, validez interna es la metodología de la investigación. Ok. Adelante, Caro. Disculpe, doctora, la externa, ¿cuál fue la que dijo? La validez externa se refiere a que si este trabajo que yo estoy haciendo lo puedo reproducir en otra población similar. ¿Ok? A que el trabajo de investigación sea reproducible. ¿Ok? Gracias. De nada. Ya continúo.
Doctora, ¿puedo continuar? Hola. ¿Me escucha? Sí, doctora, puede continuar. Ah, ok. Muy bien, entonces nos habíamos quedado. Ay, es que no se quiere cambiar. Sí. Así. Muy bien, entonces habíamos dicho que los diseños experimentales verdaderos, esto es una prueba y eso es para el grupo control. El grupo experimental se expone el tratamiento y el grupo de control no. Y se toma realizado alguna prueba dependiente alcanza solo 2 niveles, que es la presencia-ausencia. Y el diseño puede extenderse para más de 2 grupos. Esto es para poder estar cuantificando si existe algún tipo de acción o algún tipo de acontecimiento durante el hecho de estar desarrollando el experimento verdadero. Entonces, tenemos que también se puede hacer una prueba previa y posterior al grupo de control, y el segundo experimental se expone al tratamiento, el segundo grupo, perdón, experimental se expone al tratamiento y el grupo de control no. Y aquí es donde se van a tomar las mediciones, tanto previas como posteriores a los grupos. Aquí es donde vamos a entrar en un de conflicto porque vamos a agregar más grupos. Por ejemplo, aquí en el diseño de 4 grupos de salmón, es donde vamos a agregar 2 grupos experimentales y 2 control. Esto es para poder estar observando cada una de las diferentes técnicas que se puedan ir encontrando a lo largo del procedimiento. También se van a tomar obviamente mediciones previas a la prueba en el grupo experimental y en el grupo y ya después se puede evaluar el efecto de la preprueba en la postprueba. ¿Esto qué quiere decir? Que, por ejemplo, al primero de las pruebas, pues obtenemos un resultado y con eso vamos a hacer la comparación al realizar la prueba que se hace, pues al tener el resultado de la prueba que se hace después de haber iniciado el diseño, el experimento. Bueno, también se van a desarrollar series temporales múltiples, cronológicas experimentales. Estos van a incluir mediciones periódicas de la variable dependiente en un grupo de unidad de prueba. Luego se aplica el tratamiento, las mediciones periódicas se continúan después del tratamiento y es posible evaluar la evolución comparativa de los grupos. Diseños experimentales verdaderos también tienen series temporales de repetición o de esto quiere decir que cuando el investigador participa en un estímulo experimental o bien en este caso algún tratamiento no tiene efecto o es mínimo si se aplica solo una vez, y cuando se requiere conocer el efecto sobre las variables dependientes cada vez se aplica para el tratamiento. Su diseño va a ser factorial, y esto pues ¿qué significa? Que se utiliza para medir los factores de 2 o más variables dependientes en diversos niveles, y esto les va a permitir interacción entre las variables, y todos los niveles de cada variable independiente son tomados en combinación con los niveles de otras variables independientes, y es posible agregar como grupos de control o varios. Eso es para que lo entiendan mejor, va a ser con esto. Por ejemplo, si se hace un diseño factorial de 2 grupos nada más, aquí es donde se van a estar manipulando las dos variables. Por ejemplo, tenemos variable independiente que va a ser la B y la variable, y la variable A. Entonces, estos prácticamente se hacen como multiplicaciones. A1 con B1 y esto nos va a ir dando los resultados, por ejemplo, de una variable que va a ser A1 y B1, y esto es donde nos va formando los grupos.
Por eso es como podemos hacer que se vayan, se vayan uniendo, o bien se pueden hacer pues las manipulaciones, porque vas juntando las variables A1 y A2 con las variables B1 y B2, y así obtenemos más grupos. Y en este caso, pues son diseños, en el siguiente caso son diseños de 2 por 4 por 3. Esto quiere decir que obtenemos más variables, la A, la B y la C. Y esto hace que obtengamos más grupos y van a ser, aquí salen 6 grupos, los que vienen quedando como A1, B1 y B3 y C3. Es que tengo 2 computadoras y me quedé atrás con mis compañeros. Bien, en los diseños experimentales verdaderos también se utilizan, y estos van a permitir evaluar los efectos de cada variable independiente sobre la dependiente por separado, y pues esto va a dar efectos principales. Lo permite evaluar los efectos de las variables independientes, y estos pues son efectos de interacción que unimos, por ejemplo, la variable A con la variable B. Y a través de estos diseños se observan los efectos de interacción entre las variables independientes. Bueno, estos también, los tipos de diseños experimentales verdaderos, validez externa. Y esto es la posibilidad de generalizar los resultados de un experimento a situaciones no experimentales y otros sujetos o poblaciones. También, entre otras, las fuentes de invalidez externa pueden ser de efecto reactivo de las pruebas, efecto reactivo experimental, interferencia de tratamientos múltiples o imposibilidad de replicar los tratamientos. Esto también pues va a depender de la interacción que se tenga entre las variables que se estén utilizando. Bueno, también va a contar con, y este va a ser el contexto ya sea del laboratorio, que es el más riguroso en los experimentos de campo. Por ejemplo, esto se refiere a que si los tenemos, el tipo de experimento que se estén realizando solo en un sitio, o bien que se estén realizando en algún lugar exterior, porque ahí ya no vamos a tener tanto control de objetos que se estén analizando. O bien, pues en el contexto de campo, que es el experimento o una situación real o natural en la que el investigador manipula una o más variables. Y ahí es donde vamos a obtener más resultados y va a haber mayor variabilidades de los contextos. Por eso estos tienen mayor validez externa. Hasta aquí, chicos, de la audiencia virtual y pues obviamente de la 32. Si se fijan, todos los procesos y todos los métodos que debe de tener un estudio experimental. Ya aquí están hablando de que sí hay una intervención por parte del investigador, de que hay aleatorización de grupos, de que puede haber una asociación entre varias variables independientes, de que se tiene que medir antes, durante y después del experimento y demás. ¿Ok? Adelante, Caro. No te escuchas, Caro. Caro, ¿me escuchas? Una falla técnica. Vamos a esperar un momentito.
Los cuasi experimentales. Sí. Empieza con cuasi. Ok. En los diseños cuasi experimentales, bueno, aquí es donde los grupos están formados antes del experimento. Entonces, la característica que tienen estos es que la razón por la que surgen y la manera como se forman son independientes o aparte del experimento. Decía que en este tipo de diseños cuasi son más rápidos, pero son menos y son menos costosos, tienen esa característica. Sin embargo, como son grupos que se forman de tal forma que no tienes una historia de ellos, es más fácil de que tengas alguna alteración que no tengas, y por eso es que no tienen tanta validez al estarse realizando este tipo de diseños. Y ya seguiría mi compañero. Doctora, ¿me puede dar la opción de compartir la pantalla? ¿Qué son los tipos de investigación? En este caso ya hablaron de los experimentales, ahora vamos a ver los no experimentales. Bien, este es un mapa conceptual para que visualicen cómo podemos dividir este tipo de investigación, que a su vez puede ser transeccional o transversal y longitudinal, a lo que cada uno puede dividirse. El transversal, por ejemplo, en exploratorio, descriptivo, correlacional, y longitudinal va a ser de tendencia, de evolución o panel, que los voy a escribir en un momento más, ¿de acuerdo? Vamos a iniciar con esta pregunta en la cual nos dice qué es la investigación no experimental. Bien, algo muy sencillo, muy simple, es que aquí los estudios que se van a realizar son más que nada de observación, ¿sí? Son estudios en los cuales no podemos manipular las variables, solamente vamos a observar los fenómenos en su ambiente natural y los vamos a analizar, ¿sí? Esta plantita, por ejemplo, solamente vamos a ver el crecimiento, pero no vamos a modificar nada, solamente la vamos a observar. Son uno de los ejemplos. Vamos a manejar una diferencia para que entremos un poquito en esto, en la investigación experimental y no experimental. Por ejemplo, un investigador, ¿de acuerdo? El investigador quiere analizar los efectos que produce el alcohol sobre los reflejos humanos. Entonces, él va a tener una hipótesis que a mayor consumo de alcohol, los reflejos van a ser más lentos en las personas. ¿De acuerdo? Entonces, pues como va a ser él va a hacer un enfoque experimental. Entonces, él va a elegir varios grupos de sujetos en los cuales los va a dividir. Grupo número 1, vamos a poner personas que hayan bebido mucho alcohol. Grupo número 2, medio alcohol. El 3, el bajo. Y el 4, que no ingirió. Pero aparte de esto, tiene que revisar otras variables, como en cuánto tiempo bebió cierta cantidad de copas, si estaban a la misma cantidad, y los reflejos que tuvieron cada uno. Entonces, eso es lo que va a ser una investigación experimental. Él lo va a producir, digámoslo así, ¿sí? En cambio, tenemos la misma hipótesis. Igual, el investigador va a revisar lo mismo, los reflejos humanos, y su hipótesis es lo mismo: a mayor consumo de alcohol, mayor lentitud en las personas de los reflejos, pero en este caso va a usar un estudio no experimental, ¿sí? ¿Qué va a hacer en este caso? Bueno, aquí el investigador no puede manipular, no puede, solamente va a observar lo que está pasando. Entonces, él puede ir a un lugar donde haya personas que hayan bebido alcohol, por ejemplo, pues en un alcoholímetro, ¿verdad? Ahí pueden, pues viviste una copa, 2 copas, viene muy alcoholizado. Entonces, él solamente va a observar, dependiendo lo que le digan, de cuántas bebidas obtuvieron, en cuánto tiempo, pues los efectos que ahí esté presentando. Y con esto va a revisar si realmente su hipótesis es a favor o no de lo que está investigando.
Entonces, esta es la diferencia de los experimentales con los no experimentales. Sí, por ejemplo, Una, aquí, regrésate tantito, Adrián, por favor. En este sí. ejemplo que nos pone Adrián, aquí está el doctor Albert Einstein, yo creo que es él, de que no va a haber intervención del investigador, ¿verdad? Nos está haciendo esa señalización. Diferente sería si yo agarro un grupo de personas, no sé, que sean hombres y mujeres y que tenga dos grupos, donde estoy dividiendo la misma cantidad de hombres de cierta edad y que sea mixto, hombres y mujeres, y otro grupo igual. Y que a uno le dé, no sé, por ejemplo, cerveza, ¿verdad? Vamos a ver cuántas cervezas en una reunión social se van a tomar y ver quiénes toman, quiénes no toman, quiénes toman poquito, quiénes toman moderado, quién toma mucho. Y en el otro grupo les vamos a dar mezcal, ¿verdad? Y la misma situación, una condición social, vamos a ver quiénes agarran el alcohol, quiénes no, quién es poco, quién es mucho, quién es severo. Y luego vamos a estudiar horas después qué fue lo que le pasó a dos grupos. Eso tendríamos que hacer en un experimental y tenemos que ver los efectos que causan en ciertos individuos. Oye, ¿sabes qué? En los individuos que pesan, no sé, que tienen un índice de masa corporal menor a 25 metros cuadrados de superficie corporal, y que tomaron tantos grados de alcohol, pasaron más efectos que los individuos que tienen un índice de masa corporal arriba de 30 y que tomaron menos grados. Ah, bueno, entonces ahí tenemos que ver si interviene el índice de masa corporal, si es directamente proporcional el índice o inversamente proporcional a los grados de alcohol que están consumiendo. Ahí sería diferente. En esta situación no. Aunque yo dividiera a esos dos mismos grupos de los que estoy hablando en una situación social y que unos tomaran cerveza y otros tomaran alcohol, yo los dejaría, los tendría que dejar a diestra y siniestra a ver quiénes toman, quiénes no toman, cuánto toman y qué les pasa, ¿verdad? Ahí yo no voy a interferir, yo solamente voy a observar qué les estaría pasando a esos participantes, ¿ok? Muy bien, Adrián, adelante. De acuerdo. Igual continuamos con un ejemplo, algo más coloquial, más simple. El experimento sería hacer enojar intencionalmente a una persona para ver sus reacciones. Sí, es lo que queremos experimentar. Vamos a enojar y revisamos qué va a hacer, va a estar seria, nos va a pegar, no sé. Y el no experimento, aquí nada más es observar, ¿sí?, a una persona que ya se encuentra enojada, sus comportamientos. Eso sería el no experimental. Tú no lo estás provocando, solamente estás observando. Y bien, hay variables que no son manipulables. Por ejemplo, el tipo puede ser características inertes de personas u objetos que son complejas de manipular. Por ejemplo, un hábitat de un animal, incrementos salariales, antigüedad de su trabajo, no lo podemos manipular. Otras características pueden ser por razones étnicas, consumo del alcohol, tabaquismo, medicamento, agresiones físicas, estado civil. Y otras características que no es posible manipular, pues es la personalidad, los rasgos, energía explosiva de un volcán, hechos que hayan pasado, ¿verdad? Son ejemplos de los cuales no podemos manipular. Entonces aquí enfocaría un poquito más el no experimental. Bien, el no experimental, más que nada, puede revisar lo que va a investigar es la dimensión de momentos o puntos de tiempo en los cuales se recolectan los datos, ¿sí? Por este motivo, el no experimental lo podemos dividir en transversal o longitudinal. Hablando del transversal, ¿sí?, nos habla de que solamente se van a recolectar en un solo momento, ¿sí? Solamente en un tiempo único, y ya es como lo dice el libro, es como tomar una fotografía, solamente vamos a revisar lo que se muestra en el momento. Su propósito es describir variables y analizar su incidencia e interacción en un momento dado. Por ejemplo, en el presente, ¿sí?, es solamente ese punto, va a ser transversal, ¿de acuerdo? Los ejemplos que podemos ver en el transversal, por ejemplo, podemos medir las percepciones y actitudes de mujeres jóvenes de 18 a 25 años que fueron abusadas sexualmente en el último mes. Eso es lo que se va a revisar en el momento, ¿de acuerdo? O si hubo un terremoto, entonces después del terremoto vas a revisar el estado de los edificios. Ese es el momento. Igual es algo transversal. Igualmente,
después, por ejemplo, de lo que pasó del acto terrorista en Boston, del maratón, vas en ese momento para revisar la estabilidad emocional de las personas, de cómo se sintió en el momento, de qué pasó todo esto, ¿sí? Es lo que va a recolectar o lo que va a hacer el diseño transversal principalmente. Y este a su vez podemos dividirlo o se puede esquematizar en tres formas, que es exploratorio, descriptivo y correlacional. Hablando del exploratorio, su palabra clave pues es la exploración, ¿verdad? Su propósito va a ser comenzar a conocer una variable, conjunto de variables, una comunidad, contexto, un evento o una situación. Su motivo específico pues va a ser explorar, iniciar la exploración, ¿de acuerdo? Este puede ser o se aplican a problemas de investigación nuevos o pocos conocidos y estos pueden ayudar para un preámbulo ya sea de estudios no experimentales o experimentales. Un ejemplo, pues tenemos que tú quieres saber en una ciudad a cuántas personas con capacidades distintas pueden contratar. Digamos, alguna discapacidad de, pues que no puede caminar, no puede ver, no puede escuchar. Entonces, ¿qué es lo que haces tú? Pues vas a revisar los archivos municipales, cámaras empresariales, vas a recolectar datos. Sin embargo, pues te das cuenta que nadie tiene esos datos. Por lo tanto, pues tú tienes que hacer un sondeo por unas empresas de la localidad para tú hacer esos datos del momento. Puedes hacer preguntas como, ¿contratan a personas con capacidades diferentes? ¿Cuántas personas al año? ¿Cuántos meses? ¿Qué tipos de empleo les pueden dar a esas personas? Entonces, tú ya recolectaste estos datos y con esto haces una exploración de la situación para lograr formarse una idea del problema. ¿Sí? Es así como funciona este tipo de exploratorio. Otro tipo de diseño, estamos, recuerden, en los transversales todavía, o sea, es en el momento, es el descriptivo. ¿Sí? Igual son palabras claves. Pues aquí, propiamente, como lo dice, la incidencia de las modalidades, categorías o niveles de una o más variables en su población son descriptivos. Solamente se van a encargar de describir. ¿Sí? Este va a consistir en ubicar una o diversas variables a un grupo de personas u otros seres vivos, objetos y situaciones, pero solamente lo que va a hacer es proporcionar su descripción. Es el objetivo de este tipo de diseño. ¿De acuerdo? El ejemplo. Agarramos a un grupo de personas, ¿sí? Puede ser por características como el género, la edad, estado civil, nivel educativo. Género, pues masculino, femenino, la edad va a variar, estado civil, soltero, casado, divorciado, y el nivel educativo, pues desde primaria, no tiene estudios, licenciatura. Como resultado, solamente vamos a describir, pues, cuántos son mujeres, cuántos son hombres, de este grupo, qué edad hay, solamente va a describir, no va a comparar ni nada de esto. Habla bien bajito. ¿Perdón? Una pregunta. ¿Sí? Alan, ¿puedes subir el volumen? Creo que eres tú el que está preguntando. Es que no se escucha la pregunta. Adelante, Adrián. Okay. Ahorita lo pueden poner en el Bueno, chat la pregunta. hablando de la descripción, ahorita, por ejemplo, estamos pues en elecciones, ¿verdad? Y pues es muy común que te hablan por teléfono, te salen encuestas. Este tipo de datos solamente es para pues, recolectar y describir la información de pues, qué candidato está al top, por así decirlo, ¿verdad? Es una forma descriptiva. Otra, por ejemplo, podemos revisar una encuesta o sondear, ¿verdad? ¿Qué diario es el que leen más? Y con esto podemos describir, pues, cuál es el mejor en dado caso. Pero solamente es una descripción como tal, ¿sí? Otro ejemplo, tú vas a un hotel, y van y te preguntan, pues, pues, cómo se sintió, si hubo algún problemita, ¿de acuerdo? Solamente van a describir, aquí no van a comparar si las mujeres se sintieron más a gusto que los hombres o quién tuvo un maltrato, o sea, solamente va a escribir cómo se sintieron las personas. Es uno descriptivo. ¿Ok? Y todavía seguimos en los transaccionales. Correlacionales
causales. Debe de haber una relación y una causa, ¿de acuerdo? Van a describir entre dos o más categorías, conceptos o variables en un momento determinado, ya sea en términos correlacionales o en una función de causa-efecto. Aquí tenemos, por ejemplo, lo que son los descriptivos, ¿sí? Se pueden recolectar datos y se escribe una categoría. Recuerden que el tiempo es único, ¿sí? Y se va describiendo cada uno de estos grupos. En comparación con los correlacionales, debe de haber una relación de un grupo con otro, ¿sí? Igual es un tiempo único, o bien de una relación causal, de que qué efecto tuvo el primer grupo, qué efecto va a tener al final. Vamos a ver los otros ejemplos. Uno de ellos es que un investigador va a revisar la relación entre la atracción y confianza de un noviazgo en parejas jóvenes, observando cuán vinculadas están ambas variables. Entonces, él solamente va a juntar, va a escribir, recolectar dos descripciones y las va a relacionar. Y por eso se llama correlación. Otro ejemplo que es que un estudio va a revisar cuál es la relación entre la urbanización y el alfabetismo en una nación latinoamericana. Aquí lo que va a revisar pues es la causa, ¿sí? De unas personas que se encuentren en la ciudad, qué relación tienen a unas personas, por ejemplo, que no sé, que estén en el campo, su alfabetismo como tal. Entonces aquí la causa va a ser que en la urbanización pues van a tener, pues digamos así, un mejor alfabetismo. Van a poder tal vez hablar o escribir bien. Ese sería algo causal. Y aquí algo importante, Adrián, para que no se vayan a confundir, el que yo haga una asociación de dos variables no quiere decir que estoy interviniendo como investigador. Simplemente voy a decir, bueno, a ver, en este grupo de edad tengo un alto porcentaje de analfabetismo, educación básica, no sé, 25% y un 15% de educación superior. Bueno, vamos a ver en dónde hay más embarazos en adolescentes. Oye, ¿sabes qué? Crucé grupos de edad con nivel de escolaridad y hubo una asociación, ¿verdad? Entre que el grupo que tiene menor nivel educativo tiene más embarazos en adolescentes. Entonces, eso de asociar dos variables no es que el investigador está realizando una intervención o está manipulando, no. Con lo que me arrojan mis encuestas, yo voy a hacer el análisis estadístico para que me dé una asociación. En los dos estudios, en los dos ejemplos previos que nos puso Adrián, es solamente observar y ver porcentajes, frecuencias, medidas de tendencia central de las variables cuantitativas, es decir, sacar la media, la mediana y la moda, y se acabó. En estos donde hay correlación o donde hay una asociación, voy a sacar porcentajes, frecuencias, asociaciones, y en asociaciones ya el programa de análisis estadístico, por ende, cuando yo asocio dos variables cualitativas, pues me va a dar una chi cuadrada y una p. Eso quiere decir que esa estadística ya no es estadística pura descriptiva, es inferencial, porque yo ya estoy obteniendo chi cuadrada y estoy obteniendo una p. ¿Ok? Pero eso es en estadística. Pero lo que quiero que vean es que no es lo mismo hacer una asociación de dos variables que intervenir como investigador. ¿Ok? Adelante, Adrián. Claro que sí, como lo dijo, pues aquí solamente se va a observar, si no se va a poder modificar nada. Y otro ejemplo es, por ejemplo, pues, el estudio va a revisar quién va a comprar a las tiendas, si los hombres o las mujeres, cuánto tiempo tardan, lo asocian con el género, la edad, nivel socioeconómico. Entonces solamente va a observar, ¿sí? Bueno, continuamos con la no experimental, pero ahora estamos viendo lo que es una investigación longitudinal. ¿Cuál sería la diferencia con la transversal? Pues la transversal, como lo dijimos, es en el momento como tal, y lo que es la longitudinal solamente es para poder recabar datos en diferentes puntos de tiempo, ¿sí? No solamente es del momento, sino puede irse hacia atrás en retrospectivo o hacia el futuro en prospectivo. Eso sería una longitudinal para revisar la evolución del problema de investigación o fenómeno, sus causas y sus efectos. Entonces, el longitudinal podemos dividirlo también de tendencia, de evolución y panel.
Lo que es de tendencia serían analizar los cambios al paso del tiempo en categorías, conceptos o variables o su relación de alguna población en general, ¿sí? Es una atención que se centra en una población o en un universo, solamente es una población. Por ejemplo, estamos agarrando, no sé, a toda la población de Guadalupe, ¿de acuerdo? Aquí se van a recolectar datos en un tiempo, segundo, 3, 4 tiempos, ¿sí? Son muestras distintas, pero la misma población, o sea, viene siendo la misma gente de Guadalupe, pero pues va cambiando esa población. Entonces, este sería un diseño longitudinal de tendencia, ¿ok? Aquí en el libro se menciona un ejemplo en el cual se analiza la manera en que evoluciona la percepción sobre tener relaciones sexuales premaritales en las jóvenes adultas de 20 a 25 años de aquí al 2024, ¿sí? Las mujeres van a aumentar la edad, pero siempre va a haber una población que se encuentre dentro de esas edades. Entonces, las participantes seleccionadas van a ser diferentes, pero el universo va a ser lo mismo, o sea, va a ser la misma población de Colombia. A eso se refiere con este estudio de tendencia, ¿de acuerdo? El otro estudio longitudinal, que se conoce como de evolución de grupo o cohorte, estos también van a observar los cambios a través del tiempo, pero esto ya sería en subpoblaciones o grupos específicos, ya no van a ser en toda la comunidad, van a agarrar solamente a un grupo específico y van a tener una identificada característica en común, normalmente puede ser la edad, la época o la región geográfica donde se encuentra. Entonces aquí igual son diversos tiempos, van a recolectar los datos de una subpoblación, pero Un va a ser momentito, chicos. Ay, ahorita vengo. ¿Sí? Si quieres, síguele, Adrián. Adelante. de acuerdo, van a ser muestras distintas, va a ser la misma población vinculada por algún criterio o característica. Esa es lo que tienen en común como tal. El ejemplo que viene ahí en su libro también es un investigador nacional, va a revisar sobre la democracia de los mexicanos en el año 2000. Digamos que cada 5 años empiezan con las elecciones, entonces comenzando a partir del 2020, pues esas personas que nacieron en el 2000 ya tuvieran 20 años y van a medir las actitudes cada 5 años. Entonces se selecciona una muestra de mexicanos de 25 años y se van a medir las actitudes y así sucesivamente. Entonces el año 2030, pues esos mexicanos van a tener 30 años y así sucesivamente. Van a revisar principalmente las actitudes, ¿sí? Solamente se ve un grupo seleccionado como tal y lo van a revisar en diferentes tiempos. Bueno, de los que ya hablamos, diseños de tendencia y de evolución de grupo, tal vez lo podamos confundir. Ambas clases van a revisar una población o subpoblación a través del tiempo, ¿sí? ¿Cuál sería la diferencia? Que los de tendencia, ¿sí? La población es la misma y los de grupo de evolución solo se van a tomar como universo a los sobrevivientes de la población. Esa sería la diferencia de estos tipos de diseño. Y por último tenemos diseños longitudinal panel. Van a ser similares a los diseños que ya vimos anteriormente, que es de tendencia y de grupo, solamente que van a ser los mismos participantes y van a ser medidos o observados durante diferentes tiempos, ¿sí? Van a tomar a Cristian, a Sergio, a Ana, Viridiana y Guadalupe. A ellos mismos van a revisar las características en diferentes tiempos, ¿sí? Aquí no pueden cambiar o agregar a otra persona, aunque sea su edad, no, solamente la misma persona. En caso de que la persona fallezca, pues la eliminan del grupo como tal, ¿sí? Pero no van a modificar. Igual, recuerden que solamente en un no experimental se va a observar. Y pues esta fue la última. Muy bien, hasta aquí, ¿alguna pregunta? Chicos de la audiencia. ¿Queda claro las características de los experimentos y los no experimentos? Aquí es importante ver el tipo de diseño de investigación, porque si se fijan, ya empezaron a hablar de variables dependientes y variables de independientes. Ya empezamos a hablar del número de mediciones que se tiene que hacer en el estudio. Ya empezamos a hablar del tipo de análisis estadístico que se puede hacer en cada uno de los estudios. Entonces, conforme vamos a ir avanzando, vamos a ir aumentando el tipo de conceptos y el número de conceptos
de los que vamos a hablar en metodología de investigación. Entonces, yo quisiera que quedara claro, y si tienen alguna duda que lo hagan ahorita para que más adelante no se vayan a confundir. Creo que las exposiciones fueron bastante claras, pero si aún así hay alguna duda, que no les dé pena preguntar, por favor, porque luego si no me entienden aquí, me van a entender menos cuando avancemos. ¿Alguna duda o pregunta? Carla Denise, ¿dudas? No, doctora. Ok. Valeria, ¿dudas? No, doctora. Ok. Doctora, si acaso nada más aclarar un poquito lo de el de tendencia y de corte. El corte Nada más. es un estudio prospectivo, es decir, que lo vamos a hacer a futuro, que yo voy a agarrar una población, unos individuos, y por ejemplo, me gusta poner el ejemplo de la embarazada porque el embarazo tiene un tiempo, ¿verdad? Tiene un tiempo determinado. Agarramos mujeres y vamos a medir quién aumentó más kilos, quién hizo diabetes gestacional, quién hizo preeclampsia, pero ellos los vamos a medir a futuro y lo tenemos que medir, por ejemplo, en cada control prenatal. Oye, ¿sabes qué? Vamos a irles midiendo el aumento de peso o vamos a ir haciendo el diagnóstico de preeclampsia o de diabetes gestacional en la semana que le corresponda. Y al terminar el embarazo, pues se va a terminar el estudio porque solamente eran embarazadas las participantes. Entonces el corte es a futuro. Yo voy a iniciar en 0 con los participantes y voy a ir haciendo mediciones de las cosas que yo quiero ver si aparecen o no en esos participantes. Y la corte, por tradición o por convicción, es prospectivo y tiene que ser longitudinal forzosamente, porque yo mido en 0 a los participantes y tengo que medir al menos una medición a mitad del estudio y una al final. ¿Ok? Sí, doctora, gracias. Ok, muy bien. ¿Alguien más? ¿Alguna duda o pregunta? Yo tengo 2 diapositivas nada más que podrían complementar un poquito. A Nada más ver. déjeme compartir. ¿Puedes dejar de compartir, Adrián, por favor? Gracias. Claro. Adelante, Caro. Voy. Voy a ver si ya están viendo mi pantalla. ¿Sí? Ok. Bueno, pues nada más en los diseños experimentales y no experimentales, pues nos quiere decir también que ninguno es mejor que otro, sino que ambos podemos utilizarlos y ambas clases de investigación se pueden utilizar para el avance de conocimientos o obtención de resultados. Y lo único que tendrían de variaciones pues son los tiempos, los costos o las variables. Pero Ok. cualquiera de los dos es muy útil para obtener resultados. Así es. Aquí el tipo de diseño lo va a dar la pregunta de investigación y el planteamiento del problema. Es decir, ¿qué es lo que quiero yo averiguar y qué es lo que quiero hacer en mis participantes? De eso depende, porque muchas veces dicen, yo quiero hacer un tipo de estudio descriptivo puro. Es decir, quiero ver cómo se comportan las participantes que tienen obesidad de grado 3 en adelante y que quiero ver qué les pasa. Bueno, por hacer eso, solamente dice, pues yo nada más quiero ver las personas que tengan cierto grado de obesidad, qué enfermedad desarrollan. Pero va a ser descriptivo. Pues tiene que ser una corte, o sea, si tú vas a ir a agarrar a un grupo que tiene tantos metros cuadrados de superficie corporal para arriba y los vas a ver en tiempo, ¿no? O sea, los vas a medir en 1 año o en 2 años para ver qué enfermedades desarrollan, pues los voy a medir en 0. A lo mejor los voy a medir cada 6 meses y los voy a medir 2 años. Entonces ya voy a hacer 4 mediciones en esos participantes y es un estudio que va a ser a futuro. Y los voy a observar y voy a ver que cierta población, vamos a ver qué enfermedad desarrolla. Pues es una corte. Tiene que ser una corte ese estudio, ¿ok? Porque estamos poniendo un tiempo de inicio y un tiempo de fin, porque estamos viendo que vamos a hacer diferentes tipos de mediciones para ver en qué momento esos individuos empiezan a desarrollar enfermedades crónicas o síndrome metabólico o X, Y y Z. ¿Ok? Otro ejemplo. Yo tengo un estudio, mismos obesos, donde estas personas obesas empezaron a tener enfermedad vascular periférica.
insuficiencia venosa y unos empezaron a desarrollar úlceras. Pues ya tengo a los obesos con diagnóstico de insuficiencia venosa que tienen úlceras varicosas, ¿ok? Yo ya tengo al sujeto con la enfermedad. Tengo que irme para atrás a ver qué le pasó. Entonces ahí forzosamente yo tengo que hacer un análisis de riesgos. Tengo que ver qué factores de riesgo tenía esa población que desarrolló úlceras varicosas, ¿ok? Entonces, si yo me tengo que ir para atrás y tengo que evaluar factores de riesgo y tengo que ver qué fue lo que esos pacientes que yo ya tengo enfermos, ¿qué tenían como factores de riesgo? Pues el estudio tiene que ser un casos y controles. Tiene que ser un casos y controles, porque yo voy a ver diferentes tipos de factores que tengan los participantes. Oye, ¿sabes qué? De estos participantes obesos que tienen insuficiencia venosa, que desarrollaron úlceras varicosas, ¿sabes qué? El grupo que trabaja está en bipedestación 10 horas. Está en empresa con calor extremo. Usa uniforme de seguridad con bota de seguridad y uniforme por el frío extremo que le genera alta temperatura. No tiene variaciones, solamente bipedestación. Ah, bueno, pues a lo mejor los factores que debo de evaluar en esos pacientes son los factores laborales. Y tengo que valorar el puesto, tengo que valorar el perfil, tengo que valorar el tiempo que trabaja, tengo que valorar la empresa en la que trabaja, tengo que valorar el ambiente en el que se desarrolla su trabajo y a lo mejor los factores que van a ser los que van a tener más una OR alta o una razón de Momius alta como un factor de riesgo son los laborales que los personales. Entonces ahí el ejemplo sería que tengo que hacer forzosamente un casos y controles, porque yo ya tengo a los pacientes con la enfermedad, ya los tengo enfermos. Yo tengo que ver para atrás qué factores fueron los que hicieron que desarrollara esa complicación. ¿Ok? Otro ejemplo. Yo tengo los pacientes mismos obesos que van al IMSS, pero unos tienen diabetes e hipertensión y unos tienen solamente obesidad. Y yo quiero meterlos al programa Nutrims. El programa Nutrims es un programa donde educan y orientan al paciente para bajar de peso. Ya lo irán viendo cada quien en su unidad. Pero yo los voy a tener en grupos separados. Van a ser 2 grupos y los 2 van a ir con la nutrióloga y los 2 van a estar con una estrategia educativa y los van a estar midiendo en peso y voy a ver cuáles bajan más. ¿Será que la estrategia educativa es la que les ayuda más a los pacientes que no tienen comorbilidades o es igual? Oye, ¿sabes qué? A pesar de que los 2 grupos de obesos estuvieron en Nutrims, en los 2 hubo la misma pérdida de peso. Pues a lo mejor la estrategia no va a intervenir en eso, ¿verdad? A lo mejor tengo que hacer otra cosa aparte para que los obesos que no están enfermos de diabetes o de hipertensión no desarrollen una enfermedad. A lo mejor tiene que ver la edad, a lo mejor tiene que ver el tipo de evolución, pero ahí yo ya hice 2 grupos y ya los sometí a una estrategia educativa, entonces ahí el tipo de estudio pues es un cuasi experimental, ¿ok? Supongamos que no hay una estrategia educativa y que tengo esos 2 grupos y los voy a medir en tiempo, van a venir a su control mensual nada más, cada quien con su enfermedad y los va a evaluar el médico y van a pasar a Nutrims y van a pasar a preventiva y demás. Y vamos a ver qué grupo baja menos de peso, baja más de peso. Pues es un correlacional, ¿ok? Eso conforme yo ya tenga bien planteada mi pregunta de investigación y tenga bien elaborado el planteamiento del problema, yo voy a ver cuál es el estudio que más me conviene a mí hacer para mi grupo de participantes. No es de que, es que yo quiero hacer una corte y a ver cómo le hago para que sea una corte. No, tienes que ver tu objetivo, tu pregunta de investigación, tu planteamiento del problema, la metodología, qué tengo que hacer para ver si logro afirmar esa hipótesis de trabajo que yo tengo. Depende de eso, no podemos ir, o sea, primero el estudio y luego a ver la metodología que es. No, primero es plantear la pregunta de investigación bien planteada y después elaborar el planteamiento del problema. Y de ahí vamos a ver qué es lo que necesito yo hacer para ver si voy a aceptar o rechazar esa hipótesis. ¿Ok? ¿Dudas,
o preguntas, chicos? ¿No? No, Bueno. doctora, aquí en el aula no. Ok, muy bien. Bueno, pues entonces, muy bien los dos ponentes. Yo creo que estuvo bastante clara la explicación. Conforme vayan pasando las dudas, si vamos avanzando en el tema y ustedes siguen teniendo dudas, apúntenlas, mándenoslas por correo, no pasa nada, tienen el correo, por medio de sus profesores tienen el WhatsApp, no quiero que se queden con ninguna duda y estoy segura que sí tienen dudas, pero ya conforme vayamos avanzando, lo ideal es que los vayamos aclarando, ¿ok? Entonces tengan la confianza de preguntar lo que sea, no pasa nada, es normal, la investigación es algo nuevo para todos cuando empezamos el R1, pero después ya se van adaptando y a este tipo de lenguaje, ¿ok? Bueno, pues muy bien, Adrián, muy bien, Caro, excelente la sesión, cada vez están mejor y así deben de Gracias. ser las que siguen, ¿ok? Muy bien. Excelente. Bueno, chicos, pues entonces nos vemos la próxima clase. Bye, doctor. Bye bye.